Bienvenido. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre Laravel 9 y precisamente sobre sus novedades. Esto por supuesto incluye distintos puntos muy sencillos donde vamos a recorrer la mayoría de sus funciones. Mi nombre es Italo Morales y te invito a que te suscribas al canal. Quiero que estés atento a las próximas clases de programación y de este gran framework. Estuve escribiendo una serie de tweets con distintas curiosidades y la reacción de las personas hizo que me animara a hacer este resumen en video. Pero ¿cómo puedo conocer sus novedades si el lanzamiento de esta nueva versión será el próximo 8 de febrero del 2022? Vamos a observar aquí mi pantalla para enseñarte cómo puedo experimentar con esta nueva versión sin que haya sido lanzada. Aquí tenemos por supuesto el terminal. Me voy a ir a mi carpeta de sitios y voy a instalar acá a la última versión de Laravel, que en este momento es la versión 8. Sería Laravel New, el comando de siempre por supuesto, y vamos a llamarle Laravel-8. Presiono Enter. Y en este momento el proceso es conectarse a internet, por supuesto, extraer los componentes, descargar todo lo que necesita y crear, por supuesto, una carpeta con nuestro nuevo proyecto. Y fíjate que de inmediato hace referencia a un nuevo cambio. Dice, el paquete de emails ha sido abandonado. Por favor, utiliza este otro paquete. Bueno, esto es una novedad. Podemos ir aquí a esta nueva carpeta llamada Laravel 8. Presiono Enter y puedo ejecutar el comando php artisan, sería versión. Y fíjate que me dice claramente que la versión de este sistema es 8.81.0. Me aparecen 3 números y eso también lo vamos a descubrir en este video. Me voy a salir de esta carpeta. Bien, vamos a recuperar el comando de instalación, vamos a llamarle 9, pero le voy a escribir al final --dev, precisamente para que se conecte a internet y no que me traiga la última versión estable, por así decirlo. Quiero que me traiga exactamente la última versión que se ha desarrollado o la que en este momento está en constante actualización. Vamos a cambiarnos de carpeta, en este caso la versión 9, y recuperamos el comando. Escribimos php artisan versión y me dice, mira, el framework que tienes instalado es la versión 9. De esta manera es que podemos entonces experimentar con las nuevas versiones de este sistema. Y lo que vamos a descubrir en esta oportunidad es precisamente ese sistema de versiones. Laravel utiliza, por supuesto, un sistema que se llama versionamiento semántico, precisamente porque Laravel en sí mismo es un gran árbol de dependencias. Y esta es la mejor manera de fluir cuando se tiene o se mantiene un proyecto muy grande. Esto hace referencia a que las nuevas versiones de este proyecto van a ser menos estrictas para evitar al máximo el riesgo de romperse cuando intentemos hacer alguna actualización. De hecho, aprovechamos y respondemos la pregunta de qué es Laravel exactamente. Laravel es en esencia un sistema que depende de muchos otros componentes y necesita un sistema de versiones amigable precisamente para enfrentarse con éxito a esta realidad. ¿Cuál es la idea realmente de este sistema de versiones? Hago referencia al sistema que me muestra 3 números. Básicamente facilitar el poder avanzar con seguridad al momento de actualizar. Quiero que veas lo siguiente. Aquí, por ejemplo, dice versión 9. Bueno, ese número dice algo, pero también podemos ver 9 punto algo y también 9 punto algo punto algo. Bueno, el número 1 hace referencia a una versión importante o de mayor importancia. El segundo número hace referencia a una actualización secundaria y el tercer número hace referencia a la corrección o actualización para corregir un error. En resumen, tenemos lo siguiente. El 9 en este caso incrementa cuando hacemos un cambio importante que no es compatible con las versiones anteriores. Fíjate que cuando instalé Laravel 8 me hizo referencia a que el componente email estaba desactualizado. Bueno, eso es un cambio importante porque estamos cambiando de raíz a un componente, en este caso el que se encarga de hacer envíos de correos electrónicos. El número 2 o la segunda X en este caso, o mejor dicho, 9.x, bueno, esa primera X hace referencia
A que existe un cambio, existe una mejora o una corrección, pero que es compatible con la versión anterior. Es decir, seguimos trabajando dentro del número 9. Por eso se le conoce también como versión secundaria. Y el tercero, el último número, hace referencia a que se ha corregido un error. Y este esquema es muy importante porque transmite significado. Dice en esencia que se ha modificado directamente en esta versión. ¿Fue un error? ¿Fue una mejora secundaria? ¿O fue una mejora radical que cambia mucho respecto a la versión anterior? Y esto también es importante conocerlo, el sistema de versiones, porque ahora nos estamos enfrentando al término LTS. Bueno, la versión 9 de Laravel es una versión LTS que significa soporte a largo plazo. Laravel 9 es una versión LTS como lo fue Laravel 6. Vamos a hablar un poquito sobre esto, por supuesto, para comprenderlo bastante bien. Y fíjate que hacemos este pequeño resumen para que comprendamos en el tiempo qué es lo que Laravel está haciendo por nosotros, de qué manera le da mantenimiento y le da soporte a estas versiones que nosotros nos instalamos. Soporte a largo plazo significa exactamente eso. Quiere decir que esta versión en específico tendrá más tiempo de soporte, más tiempo de mejoras, más tiempo de corrección, más tiempo de depuración de errores. En este caso hablamos de un lapso de 2 años. Y a nivel de seguridad va a tener soporte o se va a proveer soporte durante 3 años. Y eso pues nos da significado. ¿Qué significa a largo plazo? Bueno, que vamos a tener más tiempo con una versión que va a recibir soporte y va a recibir mantenimiento. Específicamente esta versión va a salir el 8 de febrero del 2022 y va a tener mejoras significativas hasta el 8 de febrero del 2024, 2 años. Pero a nivel de seguridad va a seguir recibiendo soportes, correcciones, etcétera, a nivel de seguridad hasta el 8 de febrero del 2025. Y esto es bastante significativo porque si lo comparamos con las versiones generales, es decir, Laravel 7, Laravel 8, próximamente Laravel 9, va a tener correcciones y mejoras por 18 meses, pero a nivel de seguridad simplemente por 2 años. A estas versiones generales se le conocen como versiones que reciben soporte a corto plazo. Es decir, no a largo plazo, sino a corto plazo, por supuesto. ¿Y por qué es importante comprender esto? Precisamente porque existe nervio, existe preocupación porque se actualiza constantemente un sistema. Y nosotros en este punto lo que necesitamos entender es precisamente el ciclo de vida de una versión y la forma en que trabaja Laravel. Te hago un breve recuento. Por ejemplo, podemos comenzar desde la versión 5.0. Esa fue una versión general. Luego salió la versión LTS, que fue la 5.1. Esta fue de hecho la primera versión que recibió soporte a largo plazo. Luego salieron otras versiones generales, 5.2, 5.3, 5.4 y finalmente la versión 5.5 que fue otra LTS. A partir de allí, versión 5.6, 5.7, 5.8 y se lanzó la versión 6 que también fue la versión LTS. Desde esta versión se sigue el estándar de versiones semánticas, por eso es que es interesante aclarar estos términos para comprender bastante bien y muy a fondo este sistema que estamos utilizando con mucha frecuencia. Después de la versión 6 que vino, Laravel 7, Laravel 8 y hoy día vamos a tener próximamente a la versión 9 que es una versión LTS. En el futuro habrá una versión general, Laravel 10, Laravel 11, supongo que Laravel 12 va a ser la próxima LTS. Pero esto probablemente te asuste, te preocupe y haga que te preguntes, ¿qué versión debemos entonces utilizar? Bueno, básicamente lo recomendable es utilizar siempre la versión más reciente. Aunque existen cambios, esto no quiere decir que debas aprender desde cero esta herramienta. Esto simplemente nos transmite que Laravel está en una constante actualización. Y para que no exista preocupación debemos entender lo siguiente. Laravel se convierte en una herramienta cada vez más estable y más estandarizada. El equipo siempre se está preocupando por hacer actualizaciones que sean compatibles con la versión anterior.
El aumento de versiones o el aumento de cambios no son tan drásticos y básicamente nos dice que la compatibilidad se puede alterar un poco, pero a nivel de versiones, no a nivel de funciones. Pueden cambiar algunas cositas, sí, por supuesto, a nivel de sintaxis, pero quiero que entiendas que cuando saltamos del Laravel 8 al Laravel 9, los cambios más importantes son que, por ejemplo, se requiere de una versión más nueva de PHP, que el sistema de manipulación de archivos se ha actualizado, que en el pasado se utilizaban versiones anteriores de Symfony y ahora se utiliza otra, y así son cambios de este estilo. Lo que te quiero decir es que tus conocimientos seguirán siendo actuales para las nuevas versiones. No necesitas aprender, por supuesto, este sistema desde cero. Y esto es lo más importante. Si estás en Laravel 8 y ha salido la versión de Laravel 9, actualiza tu proyecto. Porque los cambios que necesitas hacer a nivel de códigos van a ser muy pocos y a veces no necesitas hacer ninguno. Y ahora sí, lleguemos al punto importante. ¿Cuáles son las novedades de esta nueva versión? Después de toda esta introducción, vamos a conocer finalmente cuáles son sus novedades. Y fíjate, la más importante, esta versión requiere como mínimo la versión 8 de PHP. Y esto es genial porque si llevas algunos años trabajando con Laravel, debes estar de acuerdo conmigo al momento de entender a Laravel como una herramienta que te empuja siempre a estar actualizado. También, un cambio importante es que tenemos un nuevo componente para el sistema de envíos de correos electrónicos. Es decir, el componente anterior, que era Swift Mailer, fue archivado, ya nadie lo mantiene. Y por ello va a ser sustituido por este nuevo componente. Va a ser reemplazado, ya es reemplazado. Y esto quiere decir que si nosotros necesitamos pasar del Laravel 8 al Laravel 9, debemos tener esto en cuenta, desinstalar el componente anterior e instalar este. Y por supuesto, si tenemos un sistema activo de correos electrónicos, pues hacer las actualizaciones pertinentes, ¿ok? Otro cambio importante, bueno, el sistema de manipulación de archivos ahora va a ser de versión 3. En el pasado estábamos trabajando con la versión 1. Otro cambio importante, una nueva sintaxis para estos famosos métodos que nos permiten acceder y alterar los datos de cualquier entidad. Es muy interesante, aquí te muestro una foto. Esto yo lo hago en muchos cursos, por supuesto. Fíjate que anteriormente nosotros necesitábamos crear dos métodos. Por ejemplo, getNameAttribute para obtener un nombre con cierta modificación y setName para alterarlo. Bueno, ¿cuál es el cambio? Que ahora podemos hacerlo desde un único método que simplemente se llame name. Pero dentro de sí existe la lógica correspondiente para el sistema get y para el sistema set. Es decir, para obtenerlo y para alterarlo. Otro cambio interesante es que vamos a gozar con un sistema de enumeraciones a nivel de rutas. ¿Y esto qué quiere decir? Fíjate que yo lo veo como una nueva capa de validación. Significa que, por ejemplo, en un sistema tenemos 20 rutas, mejor dicho, vamos a corregir este ejemplo. Imagínate que en un sistema tengas la tabla de categorías con 40 categorías registradas, pero tú quieres que una ruta funcione única y exclusivamente con 3 categorías, no con todas las categorías registradas. Bueno, este sistema funciona como esta nueva capa de validación, donde si no coincide con el listado de rutas, entonces se va a retornar un error 404. Para explicarlo de otra manera, recuerda que nosotros podemos crear una ruta que haga referencia a una categoría. Y esto va a funcionar, por supuesto, con todas las categorías. Bueno, con este nuevo sistema lo que estamos haciendo es validar, decir, mira, funciona netamente con 3 categorías y no con todas las categorías. Eso es lo que podemos hacer, por supuesto, con esta nueva versión. Tenemos también grupo de rutas para los controladores. Esto es una actualización pensada para Laravel 9, pero ya podemos utilizarla también en Laravel 8. ¿Qué significa un grupo de rutas para controladores? Es bien interesante porque nosotros podemos definir en el archivo de rutas un único controlador y dentro de él las diferentes rutas que van a apuntar a los diferentes métodos. ¿Cómo hacíamos esto en el pasado? Digamos Laravel 7. Bueno, si teníamos 3 rutas, teníamos que duplicar el acceso al controlador.
controlador 1 método, controlador 1 método, controlador 1 método. ¿De acuerdo? Ahora lo que estamos haciendo es crear un grupo. Definimos un controlador en común y dentro de las llaves vamos a especificar las rutas que vayamos necesitando. Es decir, definimos el controlador y dentro n cantidad de métodos, como lo dice acá, por supuesto, el tweet que lancé hace un par de días. La novedad es simplemente, pues, escribir menos código, mejorar, por supuesto, la sintaxis. Tenemos otro sistema bien interesante, que es que podemos a nuestras columnas de texto agregarle un método adicional que dice full text. Y esto básicamente creará un índice de esta columna que luego nos permitirá crear consultas con los métodos where full text o or where full text. Esto es interesantísimo porque lo que buscamos en este momento es básicamente hacer búsquedas en textos de una manera mucho más acertada, donde se mejore el grado de coincidencia o semejanza. El resultado es básicamente mejorar en gran medida el rendimiento de nuestras consultas. Estas son funciones que ya existían, por supuesto, dentro de MySQL, pero con esta novedad entendemos que el Laravel se está adaptando mucho más o se está complementando mucho mejor con el sistema de base de datos, mejorando así, por supuesto, el tema del rendimiento. Tenemos acá, por supuesto, un nuevo diseño al momento de ejecutar el comando php artisan route list. Bueno, esto es una mejora, por supuesto, y también algo bien interesante, apostando siempre a mejorar el sistema del testing. También tenemos una manera de verificar la cobertura de nuestro código, y esto hace referencia a qué tanto código hemos probado. Si tenemos una clase de 100 líneas, bueno, con este comando estamos viendo qué tanto código de esa clase hemos probado. Y el sistema simplemente te dirá, mira, has probado el 80%, has probado el 30%, has probado el 100%. Y existen muchas otras novedades, por supuesto. Podemos hacer más adelante paginación con Bootstrap versión 5. Vamos a tener también un nuevo diseño para el sistema para la vista de depuración de errores. Vamos a tener nuevos helpers. En fin, un montón de cosas bien interesantes respecto a esta nueva versión. Y hemos aprendido en esta clase, en este video, cosas interesantísimas respecto a cómo experimentar con una versión que no ha sido lanzada, cómo podemos entender estos números de versiones y, por supuesto, sus novedades. Y aquí tenemos, digamos, el resumen más importante. Laravel va a estar trabajando con los componentes de Symfony 6. Esto es una actualización importante. El sistema de email ha cambiado. El sistema de manipulación de archivo va a tener una nueva versión. Mejora en cómo podemos imprimir las rutas. Nueva sintaxis para estos métodos de acceder y de alterar campos personalizados de nuestras tablas. Enumeración en las rutas y este montón de cosas que hemos aprendido acá. Muchas funciones, muchos cambios, pero créeme que no altera el background que tenemos. Nosotros debemos entender a estas actualizaciones como una gran mejora y avance de la tecnología y también debemos entender que no necesitamos aprender desde cero a este sistema llamado Laravel. Cada proyecto deberá tener las diferentes novedades que acabamos de explicar para verlas precisamente en prácticas reales, para verlas funcionando. Quiero que me dejes en los comentarios qué te ha parecido, cuál de todas estas funciones te ha gustado más y, por supuesto, comunícame cualquier duda al respecto. De esta manera finalizamos. Recuerda, como siempre, darle me gusta a este video y suscribirte a este canal. Nos vemos en próximas clases.